Hola amigos y amigas, me vine al Parque Cuscatlán en San Salvador a conocer una hermosa exposición que ha recorrido las principales plazas de la ciudad capital. Y hoy es el turno del Parque Cuscatlán, por lo que si tú vienes a este sitio podrás observar una espectacular exposición de fotografías llamadas danzatrinas. Soy Eduardo Crespín y te invito a conocer el origen de esta exposición, su fotógrafo y el proceso artístico detrás de las imágenes. No te despegues del canal. ¡Comenzamos! Advertencia: el contenido de este video despertará la curiosidad e incentivará la investigación. Amanece en la ciudad de San Salvador, alisto mi celular de batalla y me visto con la idea fija de llegar al Parque Cuscatlán a las 6 de la mañana y poder apreciar y grabar un video de cómo el sol matutino va resaltando la belleza de la exposición Danzatrinas, que descubrí un día antes en uno de los paseos cotidianos que hago por el parque, junto a los miembros peludos de la familia. Llego al Parque Cuscatlán y me acerco a la exposición fotográfica a cielo abierto, Danzatrinas, del fotógrafo mexicano Edgar Holguín. Hoy quiero compartir con todos ustedes datos interesantes relacionados con esta exposición fotográfica, que gracias a la Embajada de México y a la Secretaría de Cultura de San Salvador de la Alcaldía de San Salvador nos visita. Podemos leer: Danzatrinas, exhibición del fotógrafo mexicano Edgar Holguín. El mexicano Edgar Holguín es un fotógrafo detrás de la exhibición Danzatrinas, a la que él define como un ejercicio de color y movimiento que busca transformar el espacio público a partir de un diálogo estético a través del uso de la danza, el ballet y tradición mexicana del Día de Muertos. Pero, amigos y amigas, me pregunto, ¿qué es Danzatrinas? Danzatrinas es un proyecto mexicano del fotógrafo Edgar Holguín, el cual propone un ejercicio fotográfico con danza, ballet clásico, tradiciones mexicanas, específicamente el Festival de Día de Muertos. Esta composición fotográfica tiene el nombre de Danzatrinas, que es una palabra compuesta por las palabras danza o baile y catrinas, que es un símbolo mexicano asociado a la muerte. Ahora bien, ¿qué es una catrina? La catrina es una mujer esqueleto que lleva un gran sombrero de estilo francés sobre su calavera y es la representación mexicana de la muerte. Su imagen cruzó las fronteras de su país para ser conocida en todo el mundo. Pero, ¿cuál es su origen? La Gran Dama de la Muerte apareció por primera vez en 1912 y su creador fue el ilustrador mexicano José Guadalupe Posada. Su nombre original era la calavera garbancera y nació como una crítica al clasismo de la sociedad mexicana. Su significado es que la muerte nos iguala a todos, ricos y pobres. El nombre tiene su origen en los vendedores de garbanzo que renegaban de sus raíces indígenas y aspiraban a tener un estilo de vida de los europeos. Pero, ¿de dónde surge esta idea de fusionar danza, tradición y fotografía?
La idea proviene del mexicano Edgar Holguín, quien ha capturado escenarios mexicanos conjugado con la danza, cuyo fin es retratar la belleza del ballet y el Día de Muertos. Según las palabras de Edgar Holguín menciona, la idea de hacer fotografías en espacios como San Gregorio Atalpulco surgió durante mi trabajo como voluntario en este pueblo, después de la emergencia que dejó el sismo del 19 de septiembre del 2017. El uso de las flores de esta temporada, junto con el maquillaje, es una mezcla de color y movimiento que busca transformar el espacio a partir de un diálogo estético que hable con nuestras tradiciones. ¡Wow! En lo personal me parece una propuesta estética muy bien lograda. Pero, buscando la biografía de Edgar Holguín, no encontré datos de su vida, pero en un video de YouTube encontré: yo soy Edgar Holguín, soy fotógrafo, aunque no siempre fue así. Yo tenía un trabajo fijo en oficina de 9 a 6 de la tarde. Era un trabajo que no me permitía desarrollarme profesionalmente. Recibo el primer aguinaldo y yo dije, necesito un respiro. Pensé en irme a la playa 2 semanas, pero una amiga me dio un gran consejo de la vida. Bueno, ¿por qué no decides invertir este aguinaldo en un equipo fotográfico para que entonces puedas realizar tus sueños de vivir de la fotografía? Continúa diciendo, mi Instagram era privado, era solo para mis amigos. Entonces viene otra amiga que me regala el segundo gran consejo de la vida: poner mi Instagram público, y de pronto la prensa empieza a buscarme, me pide entrevistas y la serie logra impactar a miles de personas. Amigos y amigas, me impactó escuchar esta experiencia de vida y me hizo reflexionar sobre el por qué muchas veces nosotros tenemos proyectos que queremos realizar y muchas veces por miedo o por no ser constantes, nuestras metas se quedan estancadas. Así que amigos y amigas, no dejemos de soñar y trabajemos con todo para lograr todo lo que nos proponemos. Pero, ¿te has preguntado quiénes son las bailarinas y bailarines que están detrás de ese maquillaje? Pues te cuento que son bailarinas y bailarines profesionales de ballet mexicano. Sus nombres son Valeria Gaona, Vanessa Ontiveros, la bailarina de 10 años Romina Pérez, Eric Santamarina Landa y Fausto Daniel, quienes con su profesionalismo realizan pasos de danza que sorprenden. Además, el maquillaje que presentan es elaborado por las maquillistas profesionales Nadia Makeup Artists y Cali Art FX, que tardan aproximadamente 3 horas en maquillar a cada bailarina y cada bailarín. ¿Y cómo llega esta exposición a El Salvador? Te comento que la Embajada de México en El Salvador y la Alcaldía de San Salvador inauguraron la exposición Danzatrinas el 1 de noviembre en el Centro Histórico de San Salvador, que tuvo una duración de 15 días y desde el 16 de noviembre hasta el 30 se pudo ver en el Monumento al Divino Salvador del Mundo. Se pudo ver en el Cementerio Los Ilustres, mientras que entre el 1 al 13 de diciembre se encontrará en el Parque Cuscatlán, para que más personas tengan la oportunidad de asistir. De acuerdo con las autoridades municipales, la exposición se montó al aire libre como medida de prevención ante la pandemia por COVID-19.
Sigo con mi mirada el círculo que forman las fotografías alrededor de la araucaria en el centro mismo del Parque Cuscatlán. Observo cómo los rayos del sol pasan del amarillo naranja matutino al sol brillante que se caracteriza en El Salvador. Doy un último vistazo al contraste de las piezas artísticas con el verde del entorno. Me despido por el momento de las danzatrinas que hoy embellecen el hermoso Parque Cuscatlán, que reafirma una vez más su significado derivado del náhuatl, lugar de cosas preciosas. No dejes de darle me gusta al video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, sígueme en Facebook, Twitter e Instagram, recuerda buscarme como Eduardo Crespín. Nos vemos a la próxima.